Bien, jóvenes. Ya, ya, Franklin, Gabriel, Luis. Bien, vamos a empezar. Es una sesión un tanto especial, la verdad, un momento. El tema del plan de ejecución o un tema o debería ser un curso totalmente aparte, dado que se ven muchos casos, muchas cosas en los queries. Un query no es igual que otra query, incluso hasta cambia el funcionamiento de las consultas. También cambia en cuanto a si la computadora, por ejemplo, tiene procesadores, tiene memoria disponible, obviamente, y por ahí puede usar un paralelismo. Entonces es toda una ciencia. Igual, si bien es cierto, en las diapositivas que vamos a pasar son de la clase, yo he dejado material complementario, aparte de los libros, por ejemplo, yo les estoy dejando este de aquí, material complementario S7, por ejemplo, esto de acá, que son los elementos que se ven en las planes de ejecución. El Table Scan, el INDESIC, el Read Loop, todo esto. Igual todo esto lo vamos a ver ya el día de hoy, pero hay más, hay muchísimos elementos, hay muchísimas formas de poder optimizar una consulta, hay muchos caminos, así que no se vayan a confundir. Igual esta sesión lo pienso desarrollar como una sesión informativa, ¿ya? Para que no se confundan. Y bueno, y lo último es que de esta sesión no va a venir ninguna pregunta, ¿ya? No les voy a preguntar para temas de optimización, solamente es como conocimiento académico para ustedes, dado que en una hora y media o una hora y 40 no vamos a ver todos los caminos para poder justamente optimizar una consulta, ¿ya? O en este caso ver planes de ejecución. Pero igual vamos a dar de alguna manera digamos, la base para que ustedes puedan tener, ¿no? La base que ustedes puedan tener para leer planes de ejecución. Al menos un nivel básico intermedio, ¿bien? Entonces, dado el disclaimer inicial, vamos a empezar esta sesión 7 que vamos a tocar el asistente de optimización de consultas, ¿correcto? Acá, básicamente, bueno, esta sesión nos vamos a enfocar en ver el rendimiento de nuestras consultas. Vamos a ver el plan de ejecución, cómo interpretar lo que nos dice ese plan, algunas buenas prácticas al momento de escribir consultas y cómo generar datos de prueba usando funciones que ya vienen en SQL. Eso ya lo vamos a ver al final. Bien, entonces, ver el plan de ejecución, ¿ya? De una consulta en el asistente. Igual cualquier consulta me hacen en el chat, yo voy a ir copiando los scripts que voy a ir haciendo, ¿ya? Entonces, un plan de ejecución, al final de cuentas,
en SQL Server se genera, ¿ok? Un plan de ejecución, al final de cuentas, en SQL es un gráfico que se genera a partir de una consulta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Tú escribes tu consulta, activas el plan de ejecución, ejecutas tu consulta, te muestras tus tablas y luego te va a generar una pestañita en donde te va a indicar cómo se comportó esa query en base a los resultados de procesamiento, de filas, de memoria, de los IOPS de disco, etcétera, ¿ya? Básicamente nos va a decir cuánto costó la consulta. Si nosotros tenemos dos consultas y las ejecutamos simultáneamente, nos va a dar pesos, ¿ya? Esos pesos va a significar, por ejemplo, si yo tengo dos consultas y yo las ejecuto las dos, me va a decir cuál de las dos fue más rápida que en este caso la que se ejecutó después. Bien. Esto lo hace con la finalidad de justamente de detectar problemas de rendimiento, ¿ya? Y en base a lo que nosotros podemos identificar, se va a poder hacer los ajustes. ¿Y qué ajustes se hacen acá? Pues usualmente siempre son el tema de índices, ¿ya? Y el tema de consultas sargables. Y eso lo vamos a ver ahorita. Así es como se ve un plan de ejecución. Siempre se lee de derecha a izquierda, ¿ya? Si una consulta va lenta, tenemos que obviamente revisar el plan de ejecución, aunque, como les vuelvo a decir, el tema de lentitud, el tema de performance también varía por nivel de hardware. Por ejemplo, en mi PC, que yo tengo una Core i9 con, creo que son 16 cores y tengo aproximadamente 128 gigas de memoria RAM, no va a ser lo mismo que otra PC de otro usuario que tenga una Core i3 y que tenga solamente 8 gigas de memoria RAM, ¿no? Para mí, una consulta me puede demorar, por ejemplo, 20 segundos por tema de mi hardware y la misma consulta en la máquina de otra persona puede demorar 1 minuto o 2 minutos, pero ya no estamos hablando a nivel de cómo hemos escrito en este caso, nuestra consulta SQL, sino que ya también estamos hablando a nivel de hardware, qué tanto el hardware puede impactar y ni qué decirles el tipo de tecnología que tenemos en los discos, ¿no? No es lo mismo ejecutar la consulta en un disco mecánico que en una unidad de estado sólido. Y peor, una unidad de estado sólido basado en tecnología NVMe. Es mucho más rápido. Entonces, también se tiene que evaluar y se tiene que llegar hasta ese nivel para poder entender si una consulta o si todo lo que se está ejecutando en nuestra base de datos es de verdad óptimo. Bien, no, en ese caso sí implica todas las partes. Para que el plan de ejecución funcione, necesitamos el show plan. Eso es un permiso, ¿ya? Y ese permiso debe estar habilitado en toda la base de datos. Si no se tiene este permiso, ese show plan no se va a poder visualizar. Usualmente nosotros como estamos trabajando con el usuario SA, pues el show plan y todas las demás, los demás permisos ya el SA lo tiene, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el SA viene del término Super Administrator. ¿Ya? Y usualmente en Linux se le considera como usuario root. En este caso, en SQL se le considera usuario N. Bien. Ahora, acá tenemos dos formas de el actual o real. El estimado solamente escribes la consulta, haces clic en el estimado y te indica más o menos cuál va a ser el peso que va a tener tu consulta en base a lo que has escrito, ¿ya? El actual o real es diferente. ¿Por qué? Porque en el actual o real eh, tú vas a ejecutar la consulta y luego el plan de ejecución va a ir a los datos y los va a analizar y te va a indicar cuánto costó. Y eso es lo que para nosotros genera mucho sentido, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un momento. Aquí, por ejemplo, tenemos un plan de ejecución, tenemos un cluster in the scan, ¿correcto? Bueno, está básicamente
Esta consulta básicamente está haciendo un CL asterisco from a la tal persona y está justamente haciendo un where like. Miren, esta consulta, por ejemplo, es una consulta no sargable, ¿ya? Pero de eso también lo vamos a ver en un momento. Esta consulta también, si ustedes ven, también está haciendo un index scan. Este también ha hecho un index scan porque está recorriendo absolutamente toda la tabla, ¿ya? Bueno, toda la tabla a partir del índice, ¿ya? Pero como ustedes también pueden ver acá, si yo genero un order by en esta otra consulta, en el plan de ejecución se genera un source, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este sort está ordenando nuevamente la tabla, ¿correcto? Por eso es que me aparece este sort. Y obviamente porque yo le he escrito el order by, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de la interpretación de los resultados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un plan de ejecución. Cada nodo de esto representa una operación que realiza durante la consulta, ¿correcto? Usualmente se lee de derecha a izquierda y si pasamos el mouse por cada nodo nos va a indicar justamente cuánto CPU gastó, cuántas filas trajo, cuántas filas esperaba, usualmente temas de recursos, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a poder identificar cuellos de botella. Tenemos varios tipos de operaciones a nivel de planes de ejecución. Tenemos acceso a tablas, joins entre tablas, agrupación y ordenamiento de tablas y también las famosas genéricas, ¿correcto? No olvidar que nosotros tenemos dos tipos de índices, ¿no? Índice clusterizado, índice no clusterizado. Los dos son índices. La diferencia puntual es que yo puedo tener solamente un índice clusterizado por tabla y lo ordena físicamente, mientras que el otro yo puedo tener varios índices no agrupados, los ordena lógicamente, ¿correcto? Y obviamente estos dos, tanto uno como otro, se usan mucho para el tema de consultas, ¿ya? De optimización. No se olviden, índice clusterizado es uno por tabla. Índice no agrupado puede tener varios por la tabla. Los dos ordenan. Una cosa es que el cluster index ordena a nivel físico, mientras que el otro lo ordena a nivel lógico. ¿Ya? La diferencia, pues obviamente al haber uno en el cluster index, al haber uno en este caso por tabla, siempre se recomienda que en este caso el cluster index o el índice clusterizado sea justamente la clave primaria. Bien, acá tenemos uno, cluster index scan. Básicamente lo que hace es que lee toda la tabla usando un índice cluster. Tenemos cluster index seek, que solo lee los registros necesarios, es el más eficiente y el que se suele buscar en cualquier plan de ejecución. Tenemos el no cluster seek, que es lo mismo que el anterior, es eficiente. También tenemos el KLOOKUP abajo. Aquí aparece cuando el índice no tiene todas las columnas necesarias. Y el table scan, que SQL revisa toda la tabla, ¿ok? Porque no encontró ningún índice útil y afecta justamente de manera significativa el performance. Entonces hay que tener mucho cuidado con este table scan y ahorita lo vamos a ver. También tenemos temas de join, tenemos hash mass join, nested loop join, immerse join, tenemos estos diferentes tipos y todos estos se encuentran en el documento que yo les acabo de pasar. Si bien es cierto, acá hay una información de buenas a primera. Esta información es básicamente, digamos, no es tan puntual, es muy genérica y no me indica, por ejemplo, cuándo tengo que usarla, cuándo no, si impacta negativamente o si puede impactar negativamente. Bien. Ahora, el tema de consultas sargables, ¿ya? Es bueno explicar el término sargable. ¿Por qué? Porque básicamente una consulta sargable se apoya o se aprovecha con el índice, ¿ya? Usualmente, nosotros cuando escribimos condiciones, cuando estamos empezando, nosotros hacemos condiciones o en el where colocamos condiciones no sargables. ¿Qué quiere decir? Usamos varias funciones. Y esto de aquí, por ejemplo, esto de acá está mal y eso está en su diapositiva. Fíjense de esta, mire. Acá lo voy a poner.
Aquí, a ver, en su aula virtual, a ver, ¿dónde estamos? Material complementario, este de acá creo que es, sí, este de acá, ya. A ver, un momento, voy a colocarlo acá aquí, ya. Esto le carga en su sesión de complementario, ¿ya? Acá básicamente he definido el término que hace referencia a una condición o predicado. Usualmente cuando nosotros escribimos un select asterisco from y colocamos un where, a partir de que establecemos el where hacia adelante, se le conoce como condición o predicado. ¿Ya? En algunos libros ustedes lo van a conocer como predicado, en otros como predicate, pero básicamente predicado es condición, es lo que está en el where. ¿Ya? Entonces, una condición, por ejemplo, sargable permite usar eficientemente los índices y evita escaneos innecesarios de toda la tabla, en términos sencillos, ¿ya? Una condición no sargable impide el uso de índices y provoca un rendimiento más forzado, bueno, al recorrer básicamente toda la tabla completa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros escribimos una consulta sargable y no sargable? Con esto, si ustedes se dan cuenta, acá tengo varios operadores, el igual, el mayor igual, el menor igual, el between, el in, el like, ¿correcto? Si es nulo o no es nulo, si es diferente, ¿correcto? Y luego, si ustedes se dan cuenta, vienen varias consultas no sargables. Miren, esta columna, no, 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 ¿ya? Usualmente, cuando nosotros comenzamos a, digamos, intentar optimizar una consulta ya escrita, nosotros siempre en el where buscamos que cumpla todas estas condiciones, al menos hasta acá, ¿correcto? Es muy peligroso usar consultas o en este caso funciones dentro del where así como este, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente no vas a aprovechar el uso del índice, vas a hacer que la consulta se vuelva muy, muy pesada. Y sobre todo cuando se vuelve muy pesada en tablas muy grandes, esto impacta significativamente. Y es por eso que aquí abajo justamente he dejado una nota para que una consulta sea para que una consulta sea sargable, deja la columna limpia en el Word, ¿ya? No apliques funciones, conversiones ni operaciones aritméticas sobre ellas. Si bien es cierto, determinados casos se puede hacer, en otros es muy complicado. Por ejemplo, en mi caso, y yo les voy a indicar que esto también incluye a nivel de tabla. Yo tengo una tabla llamada movimientos, ¿ya? En este caso hay un campo que se llama número de movimiento, que es un valor entero, ¿ya? Tengo un movimiento de descripción, correcto, que es un varchar. Esto tiene 20. Y tengo otro campo que, digamos, me mata toda esta tabla. Y ojo que estamos hablando a nivel de tabla, ¿ya? Y esto más que todo es un tema específicamente de diseño. Tengo aquí el famoso movimiento descriptor. Así. Este es un bar chart también. Creo que es de 20 si no mal recuerdo, ¿ya? Este movimiento descriptor ahorita lo vamos a ver qué es, ¿ok? Dentro por ejemplo, el número de movimiento, este es un entero, esto viene el uno, el 2, el 3, ¿ya? Para que ustedes vean que esto viene por parte de diseño. Luego tengo movimiento descripción, ¿ya? En movimiento descripción tengo descripción. De esta manera, ¿ya? Descripción 01, lo que está haciendo cada movimiento, ¿ya? Y luego viene justamente esta columna, miren, movimiento descriptor. Aquí. Entonces, dentro de esta columna, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo el siguiente dato, miren.
Más, ya, así. ¿Ustedes qué ven aquí? Miren, esto de acá, esta tabla que yo tengo, y esta tabla yo lo estoy basando justamente en una tabla de producción, ¿ya? Esta columna que es una, o perdón, esta tabla que es la tabla core principal donde todos los movimientos se registran, yo tengo que siempre trabajar con esta columna que se llama movimiento descriptor. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de movimiento descriptor tengo todo ese bar, tengo toda esa cadena de texto. ¿Qué significa? Si yo me acerco a esta columna y a este registro, básicamente yo acá tengo, por ejemplo, una fecha, ¿correcto? Esta es una fecha. Esto de aquí es la hora de la operación. Esto es la agencia y este es mi usuario. Ahora, todo esto yo lo tengo que básicamente convertir, hacer o uso de operaciones, en este caso, o usar funciones, ¿para qué? Porque en base a las consultas que se hacen, por ejemplo, quiero filtrar una fecha, quiero filtrar un usuario, quiero filtrar una agencia, yo tengo que usar estas funciones específicamente porque lastimosamente esta columna lo han creado de esta forma. Entonces, en esas ocasiones, por ejemplo, lo que se recomienda es que si no puedes hacer reingeniería porque es demasiado grande esa tabla y de verdad es demasiado grande, lo único que te quedaría pues es mandarlo a una tabla temporal y con campos separados, ¿no? De esta manera. Y obviamente aplicándole formatos establecidos. Por ejemplo, lo que yo les acabo de mencionar, y justamente no estamos entrando todavía a temas de SQL, es cómo, cómo se optimizaría, por ejemplo, una columna, ¿correcto? Recuerden que la primera forma normal indica que los datos deben ser atómicos, ¿correcto? Cada columna debe guardar un dato atómico. Eso de aquí no cumple la primera forma normal y a pesar de eso funciona en producción. Entonces eso quiere decir que no todo lo que está en los libros aplica al campo real, ¿correcto? Entonces, ténganlo en cuenta que esa es otra forma también de optimizar y cómo poder ver las tablas si efectivamente son muy buenas al momento de hacer consultas cargables o no. Si bien es cierto, lo óptimo sería usar esto, en mi caso no lo puedo usar bajo esta tabla. ¿Por qué? Porque su campo no se adapta. Tengo que, por ejemplo, aquí hacer, en este caso, un left, cortarlo, luego hacer un cast para convertir esto a un determinado formato de fecha, y recién ahí voy a poder comparar fechas, ¿no? Y tengan en cuenta esa es la fecha de inicio, falta también la fecha de fin. Entonces tengo que hacer doble función. Y eso justamente te va a matar te mata la consulta bastante. Bien, entonces vamos a continuar. El término de sargable y no sargable, espero que se haya quedado claro. Esto aquí están mal algunas cosas, pero ya les estoy dejando también un documento para que ustedes se puedan guiar por ahí. Bien. Entonces vamos a comenzar a ver, ¿ya? Vamos a comenzar a ver el, el tema de optimización de consultas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes en su SQL abran una query y vamos a trabajar no en la base de datos de Norwin, ¿ya? Vamos a trabajar justamente en un query independiente. Van a ejecutar esto que les acabo de pasar, ¿ya? Que es este de acá. Este de acá lo que hace va a crearme una base de datos llamada producción y en este caso voy a llenar la tabla. Miren, vamos a poblar la tabla productos. Vamos a poner use optimización, vamos a crear la tabla y vamos a poblar. Ahí está. Ya, vamos a esperar a que se termine de ejecutar.
Ahí está. Ya terminé de ejecutar. Y vamos a verificar si la tabla se llena. Miren, ahí está. Ahí está. 100.000 registros. ¿Ya? Entonces, hay una sintaxis que me puede indicar cuánto tiempo se tardó, o en este caso, el rendimiento para las consultas que nosotros escribimos por query. En este caso es set status y on. ¿Ok? Esta de aquí. Si esa la escribimos antes y volvemos a ejecutar, nos vamos a la columna message, en este caso a la pestañita message, y nos damos cuenta las lecturas lógicas que ha demorado. Por ejemplo, esa ha demorado para escanear toda la tabla, ha demorado 785. ¿Ya? Ahora, ¿cómo activo yo el plan de ejecución? En este caso vamos a ver, como les dije, el real. El estimado no, porque el estimado, el aproximado, eso no me va a dar el valor exacto que yo quiero optimizar. Aquí, miren. Acá, o presionando control M, aquí nos indica incluir el plan de ejecución actual. Si yo presiono y yo nuevamente selecciono y ejecuto, me va a salir aquí una pestaña que nos dice plan de ejecución. Entonces yo aquí presiono y acá me va a salir justamente qué es lo que ha hecho mi consulta. Acá tengo la propiedad, que este es un table scan, como pueden ver, en este caso, lo más importante, por ejemplo, actual number, o bueno, este número actual de filas leídas, 100.000, eh, filas ejecutadas también 100.000, costo estimado del proceso, en este caso del input-output, o en este caso del CPU, viene a ser 0.58, que equivale al 0.11% del procesador, ¿no? Y más consultas, por ejemplo, el nodo, etcétera. Bien. Igual el raw CSI, el estimate, que viene a decir cuánto peso o cuánto va a ser el peso, en este caso del tamaño en este caso de todas las filas que estoy trayendo a la consulta. En este caso, 131 bits, ¿no? Puede ser en megas, puede ser en gigabytes, etcétera. Bien. Tenemos también esta rayita o esta flecha que me indica cuánto está pasando, ¿ok? De la propiedad en este caso, de la derecha a la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy pasando 100.000, ¿ven? Ahí indica 100.000, en este caso 100.000 registros, y el dato está pesando casi 12 megas, y eso lo está trayendo al select, ¿correcto? De esa forma nosotros podemos leer un plan de ejecución o podemos entender al menos estos planes de ejecuciones básicos, ¿ya? Como le dije, no se mareen porque esto de aquí es un tema bastante amplio, ¿ya? Entonces, ya tengo mi primera consulta con Table Scan, ¿ya? Ahora, vamos a realizar una primera consulta. Esta tabla, por ejemplo, no tiene índices, ¿ya? Vamos a realizar la primera consulta. Por ejemplo, voy a hacer un cell asterisco from y lo voy a filtrar. Lo voy a filtrar en este caso vamos a ponerle producto 42.860, ¿ya? Lo voy a ejecutar y como pueden ver, nuevamente me aparece table scan. Miren, voy a ejecutar ambas y si se dan cuenta, ambas consultas básicamente me ha costado igual y ambas consultas han hecho un table scan, ¿correcto? Entonces, quiero que sepan que esto de aquí, cuando ustedes vean en su consulta el famoso table scan, quiere decir que necesitamos sí o sí optimizar la consulta. ¿Por qué? Porque está recorriendo toda la tabla. Miren, si ustedes se dan cuenta, esta es la segunda consulta que hacemos el web. Si ustedes se dan cuenta, fíjense en el actual número de filas, en este caso leídas, sale 100.000. Pero ¿cuánto necesito? Al final voy a recorrer 100.000 para buscar solamente uno.
O sea, no tendría sentido. O sea, al final de cuentas me estoy trayendo toda la tabla y de toda esa tabla estoy buscando manualmente ese registro que yo necesariamente estoy buscando en la consulta nombre. No tendría sentido recorrer todo. Incluso me está trayendo todo, miren. ¿Ven esta flecha? Acá me indica 100.000 igual. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Vamos ahora a hacer la primera operación. Por ejemplo, aquí en esta tabla no se han creado índices. ¿Ya? Vamos a crear un índice no clusterizado, en este caso por la columna nombre. ¿Ya? Para que ustedes vean las diferencias. Entonces, vamos a crear create procedure, perdón, create non-cluster clustered. Vamos a colocarle el nombre, por ejemplo, ix nombre. ¿A qué tabla? Productos demo por el campo nombre, ¿correcto? Entonces creo este índice. Ahí está. Bueno, este es el plan de ejecución que lo que hace. Como ustedes pueden ver, internamente hace un table scan, lo está ordenando, luego inserta el índice y luego hace un paralelismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aprovecha todos los procesadores para que pueda terminar más rápido. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí se cumple de manera efectiva lo que les dije, ¿no? El índice ordena y aquí, por ejemplo, está ordenando, está creando un índice que ordena, o en este caso, ascendente por nombre. Bien, entonces vamos nuevamente a ejecutar esta consulta. Ahí. Y como pueden ver, ahí que estamos viendo. Estamos viendo que justamente la consulta ya demora menos, ¿ven? Ahora ya no recorre todo. Ahora solamente, si se van aquí en donde dice IndexSeq, ¿qué aparece? Aparece actual número de filas leídas 1, tanto leídas como ejecutadas. Voy a copiar, creo que me quedé aquí. Sí, aquí. Ahí está. ¿Correcto? Y obviamente el IndexSeq es lo que siempre queremos. Con el IndexSeq, básicamente lo que estamos diciendo a través de justamente el índice que hemos creado que es para nombre, le estamos diciendo a la consulta, busca directamente el producto 42860 sin tener que pasar por toda la tabla, sin tener que escanear toda la tabla. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar el índice SIC en la medida de lo posible, ¿ya? Eh, Adicionalmente a ello, nosotros también estamos viendo un read lookup, ¿ya? Un read lookup, como se ve acá, ¿qué quiere decir? Que como en este caso no tenemos un índice agrupado, solamente tenemos un índice no agrupado. Esto lo que está haciendo es nuevamente recorrer, ¿correcto? Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, la parte de números, números leídos y ejecutados solamente sale uno. Esto no nos puede impactar de manera negativa, pero podemos hacerlo o lo podemos seguir haciendo de manera eficiente. Ah, ¿no me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un drop. Voy a eliminar este índice por el momento. Quiero que ustedes vean. Miren, voy a ejecutar esto. Esto, miren, el costo del plan ha sido 0.69, ¿ya? 0.69. Vamos a crear el índice. Vamos nuevamente a escanear. Y ahora ven, me está costando 0.0065. 0.0065. Entonces, ¿qué quiere decir? Que luego de haber creado un índice, esta consulta se ha vuelto justamente mucho más eficiente, ¿ya? Pero
Vamos a optimizar esta. Por ejemplo, esta tabla no tiene una clave primaria, ¿correcto? No tiene un índice físico que lo ordene. Entonces lo vamos a crear, o lo vamos, en este caso, vamos a hacer un alter table a productos demo. Vamos a agregar una constraint, en este caso, pk productos demo, primary key. Lo vamos a hacer por su ID, ¿correcto? Ahí está. Y en ese caso, como también nosotros nos vamos al plan de ejecución, lo que hace el alter table como tal, básicamente es un sort, ¿no? Ahora sí, voy a ejecutar nuevamente esto. Nos vamos aquí. Y como pueden ver, ahora me está saliendo, ¿qué cosa? Un keylookup, ¿ok? Seguimos manteniendo el 0.0065, pero ahora me aparece aquí un keylookup. Si bien es cierto, acá ya me aparece indexseek y justamente me aparece también el nombre del índice. Si ustedes se dan cuenta, dice productos demo.ix-nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que se está usando el índice que yo he creado arriba, ¿ya? Ahora me aparece un keylookup, productos demo.pk-productos demo. ¿Qué quiere decir? Que está usando su clave primaria. Pero en este caso yo estoy haciendo un select asterisco from a la tabla de manera directa, ¿ya? Si queremos que, digamos, no me traiga toda la tabla, sino los campos que yo necesito, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Solamente necesito el ID, nombre, y en este caso, por ejemplo, el precio, ¿ya? Igual me aparece KLOOKUP, voy acá. Igual me aparece el costo estimado bueno, en este caso el costo de la consulta. Pero en este caso, lo que está haciendo el KLOOKUP, como estamos haciendo un CL asterisco digamos, hemos hecho un CL asterisco juego a un inicio, ¿ya? Traes todas las columnas, pero esas columnas no están en el índice, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el KLOOKUP, que estamos trayendo toda la tabla, pero hay columnas que no se encuentran o no están dentro de un índice. Y en este caso, por ejemplo, la columna que no está en un índice es precio. ¿Por qué? Porque ID tiene un índice, que en este caso viene a ser su índice primario. Nombre, nombre, hemos creado un índice, ¿por qué? Porque hemos creado para que esto se filtre. Y luego tenemos el tema de precio. Precio, por ejemplo, no está en ninguna parte de ningún índice. Entonces, vamos a crear un índice para que esto sea como lectura. ¿Cómo lo hacemos? Pues escribimos lo mismo que arriba, aquí. Create no cluster index. Por ejemplo, le voy a poner IX, nombre producto. En este caso, ¿en qué tabla? On products, ¿correcto? Nombre, pero va a incluir, ¿qué cosa? Precio. O sea, ¿qué está haciendo esto? Estamos buscando o estamos creando un índice en este caso, sobre la columna que estamos haciendo el filtro y estamos incluyendo las columnas del select como lectura, obviamente, para que pueda ser trabajado y mostrado. Vamos a ejecutar. Vamos nuevamente a ejecutar la consulta select y como pueden ver, ahora, ¿cuánto me cuesta? 0.0032. ¿Ven? 0.0032. Entonces, de esta manera hemos optimizado, en este caso, varias consultas. Varios pasos de la consulta se han hecho óptimos y ahora justamente pesan menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si por ahí ustedes encuentran un table scan, inténtenlo siempre optimizar de esa forma, porque es la única que de alguna forma va a poder funcionar y va a poder reducir, ¿ya?
va a poder reducir el tema de los costos a nivel de procesamiento y a nivel de CPU, ¿correcto? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ya lo voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Ahí. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacerlo con precio, ¿ya? Cel asterisco from, vamos a ponerle productos demo, mientras que precio sea mayor o igual a 50, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a hacer otro con, en este caso, productos demo, mientras que vamos a ponerle categoría ID es igual a 2, ¿ya? Entonces esto de aquí, ID, nombre, vamos a ponerle acá precio, acá lo mismo, ¿ya? Ahí está. Acá, como pueden ver, estamos incluyendo, estamos viendo que existe un index excan y un cluster index excan. Incluso acá me aparece un mensaje indicando que está faltando un índice. ¿Ven? Incluso acá me lo recomienda, pero ustedes han visto que en la parte de arriba no me lo estaba recomendando. Entonces, eh, si la columna que filtras no está en la clave del índice, SQL Server no puede hacer seek, solamente hace scan, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, nosotros al momento de hacer esta consulta, precio, por ejemplo, precio no se encuentra en el índice de arriba, sino nombre, ¿correcto? Entonces precio no está. Es por eso que está haciendo un scan. Si ustedes se dan cuenta, actual número de filas leídas sale 100.000, ejecutadas, en este caso 50.001, creo, ¿sí? Ah, no, bueno, no estoy leyendo bien. Eh, Esto de manera negativa, de alguna forma puede impactar, ¿ya? Usualmente lo que nosotros hacemos es buscar siempre un index en la medida de lo posible. En este caso yo tengo dos index scan, ¿ya? ¿Cómo yo pues cómo lo resuelvo? Pues lo resuelvo creando, en este caso, índices, ¿correcto? Y en este caso, los índices deberían ser índices no clusterizados, ¿no? Porque yo puedo tener varios índices a nivel de tabla. Uno, en este caso, agrupado y varios no agrupados. Por ejemplo, vamos a crear, en este caso, un índice no agrupado. Le vamos a colocar aquí un nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, precio. En este caso sería aquí precio, ¿correcto? Ahí está, precio. Ahí estoy creando, en este caso, un índice no agrupado por precio. Miren, si yo esto lo creo y lo vuelvo a ejecutar, me sigue saliendo scan. ¿Pero por qué? Porque no tengo, en este caso, nombre. No está incluido en este índice para que lo pueda leer. Entonces, yo lo que voy a hacer, delete, voy a borrar este índice, drop, voy a borrar esto y lo voy a crear de nuevo, ¿ya? Ahí está. Le estoy colocando en este caso precio, ¿correcto? Esto es lo que estoy filtrando acá y estoy incluyendo la columna nombre, ¿ya? Ya lo creé, por ejemplo, vuelvo a ejecutar y ahora hace un index seek. ¿Lo ven? Ahora, miren, vamos a hacer una comparativa, ¿ya? Ahí está. ¿Cuánto se está demorando esto? Se está demorando 0,58, ¿ya?
Voy a crear nuevamente. Esto de acá lo vuelvo a ejecutar. Ahora se demora 0,29. Ese es el costo. ¿Ven? O sea, de todas formas, siempre va a haber un impacto positivo cuando pasemos de scan a SIG. ¿Ya? Igual para este ejemplo, miren. En este ejemplo está haciendo un index scan. A ver, ustedes intenten hacerlo. A ver, ustedes intenten crear un índice basado justamente en lo que están interpretando acá. Y eso que básicamente las respuestas les da este plan de ejecución y en base a los campos que estamos nosotros filtrando. A ver, ustedes intenten hacerlo, a ver, cómo lo harían mientras yo voy ordenando acá. 0,67. Acá voy a crear vamos a crear no cluster index, por ejemplo, aquí le voy a poner IX, categoría, precio. A ver, ustedes intenten completar ahí la consulta. Mm, A ver, lo voy a hacer. Categoría, precio, ¿ya? En este caso, eh, tengo que entender bien cómo funciona esa consulta. Acá incluso me indica que falta un índice, que el impacto es de 60%. Entonces, acá, eh, este plan de ejecución, en la parte de abajo, si se fijan, tengo ID, Output List, tengo de BD Optimization, bueno, BD Optimización, punto DBO, punto productos demo, punto ID, tengo el ID, tengo el nombre, correcto. A ver, vamos a ver si lo que me estás indicando, Kirt, a ver, vamos acá, vamos a ejecutar esta consulta, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Me sigue haciendo un scam. No está tomando el índice. Si ustedes se dan cuenta, aún me sigue tomando PK, guión bajo Products Demo. Entonces, vamos a verificar. Eso está bien, pero eso está bien, ¿ya? Pero acá falta afinar unas cosas, ¿ya? Vamos a hacer un drop. Drop index. Este de acá. Vamos a eliminar esto. Listo. Ahí está. Ya, miren. Nosotros estamos filtrando por categoría. Entonces, en vez que sea precio, debería ser, en este caso, Category ID, porque este es el filtro, este está en mi web y este de acá no tengo. Yo no tengo un índice que me filtre por categoría, ¿ya? Entonces, lo que está en el web es lo que va en los índices. Por ejemplo, aquí tengo un web y esto de acá lo voy a incluir en esta columna de acá, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, lo creo hasta acá y vuelvo a ejecutar, igual me sigue tomando un índice scan. Y esto es porque tengo que yo nuevamente, acá ya entra obviamente un tema de análisis, ¿no? Si yo tengo un índice, ¿por qué no lo está tomando? ¿Por qué no lo está eligiendo? Seguro puede ser porque faltan agregar columnas
¿correcto? Que no están o no están incluidas justamente con el valor que estamos filtrando. Por ejemplo, en este caso, voy a, voy acá, aquí, miren. Estoy creando un índice a la tabla productos demo y lo estoy justamente haciendo por su categoría, ¿correcto? Por su categoría ID. Si bien es cierto, tengo la columna nombre, ¿ya? La estoy incluyendo, que eso está bien. Include. Precio, ustedes me pueden decir, pero precio ya tiene un índice. ¿Por qué? Porque esto yo lo he creado justamente en la tabla de arriba, ¿correcto? Lo he creado en el índice de acá. Pero tú lo has creado en este para producto demo dentro de la columna nombre, pero no lo has creado o no lo estás incluyendo dentro, en este caso, bueno, precio, no lo estás incluyendo dentro de la búsqueda por categoría. Entonces, acá también tendría que estar, coma, precio. ¿Para qué? Para que cuando leas categoría te traiga nombre y precio también por pantalla y ordenado. Recuerden que el ID es un índice agrupado y a la tabla se encuentra agrupada. Entonces, voy a borrar esto, lo voy a ejecutar nuevamente. Ejecuto esto. Y como pueden ver, ahora me sale un index SIC y me sale que, que en este caso el índice es IX-categoría-precio. ¿Lo ven? Ahora ya me está justamente tomando el índice que acabo de crear. Y si ustedes se dan cuenta, el plan de ejecución ha bajado. Ya no es 0.29, ahora es 0.12. 0.12. Entonces, va bajando de esa forma digamos, el cómputo que va a demorar la consulta en cuanto al uso de procesador y en este caso de memoria, ¿no? Porque al final de cuentas todo eso impacta. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo que acá nos indica, por ejemplo, qué consulta, por ejemplo, consultas sargueables, ¿no? Sar- sargable y buena. Sí, es lo preferible. Es por eso que cuando nosotros hacemos el where, nosotros siempre nos fijamos en las columnas, ¿correcto? Las columnas que estamos haciendo en las consultas y en este caso los campos que también estamos leyendo, ¿ya? No es lo mismo hacer esto, miren, no es lo mismo hacer esto que hacer esto, es diferente. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un 70%, el cel asterisco from como tal, hay un 70% más que hacer un cl con los campos y la columna en un clúster. ¿Por qué? Si bien es cierto, ambas tablas tienen un índice clusterizado, ¿correcto? La primera te va a consumir 70% y la segunda te va a consumir solamente 30%. O sea, de estas dos, más eficiente es esta. ¿Por qué? Porque estás filtrando por una columna que está clusterizada y por dos columnas que la condición tiene un índice tanto en la parte de la selección como en la parte de la lectura. Entonces, es por eso que yo en algunos ejercicios yo les digo, no háganse el asterisco from, hágansele con los campos. ¿Por qué? Porque lo más eficiente a nivel de obviamente hacer el asterisco from o traer tablas, siempre va a ser especificar los costos, en este caso los campos, ¿no? Como pueden ver aquí, esto equivale ¿a cuánto? A 0.67. Y es básicamente lo mismo, ¿correcto? Es básicamente lo mismo. Y aquí en la parte de índice SIG va a demorar justamente 0.29, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta porque como lo que dice su compañero es cierto. Cada campo de la tabla debe tener sus propios índices. La respuesta es sí, cada campo sí debería de tener, pero también recuerden que crear demasiados índices
consume también cierto espacio en disco. Es por eso que se recomienda analizar bien qué consultas vamos a hacer por cuál tabla. Y obviamente estas consultas son simples, o sea, yo les hablo de consultas que pueden tener subqueries, que pueden tener demasiados campos y eso les va justamente, si yo les comienzo a mostrar, les va, se les va a ser muy complicado entender cómo va a funcionar la lógica y el algoritmo de B-tree que usa los planes de ejecución. Entonces, ténganlo en cuenta al menos hasta este nivel para que puedan tener una noción básica de lo que es efectivamente un optimizador de consulta, una optimización. Hemos estado optimizando consultas a nivel de índices. Bien, ahora vamos a ver, muchas gracias por tu pregunta, Kirk. Ahora vamos a ver aquí una consulta buena y sargable, por ejemplo, y haciendo uso de SIG, miren. Vamos a hacer un select, vamos a hacer un select asterisco from, productos demo, mientras que precio, Bitwin, esté entre 10 y 100. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a traer estos campos para que no se... Ahí está. Bien, esta es una consulta buena y sargable. ¿Por qué? Porque está usando el índice que hemos creado y estamos haciendo el uso de index seek. Igual las definiciones se encuentran en el documento que yo he dejado. No se guíen por el PPT, ¿ya? Guíense por el documento que he dejado porque es un poco más amplio y eso lo usé en un curso que llevé. Esto de acá equivale al 0,52%, que eso está muy bien. Otra consulta buena y salgable, por ejemplo, con el like, sería esto de acá. Where, por ejemplo, nombre, like, vamos a ponerlo aquí, producto 42,65 y un porcentaje, ¿no? Aunque en este caso no me está trayendo nada, pues está usando el índice INDEXIC, por ejemplo. Vamos a borrar acá. A ver, quiero ver acá. Ah, ok. Producto 42,65. Ahí está. INDEXIC, correcto. Miren, si ustedes se dan cuenta, actual número de filas leídas 11, ejecutadas 11. O sea, va directamente a buscar las coincidencias, no tiene que recorrer absolutamente toda la tabla. Y eso es algo muy bueno. Vamos a ponerlo acá, 0,0032, ¿no? Eh, Por ejemplo, como les dije, usar funciones mata el índice. Y ahora miren, vamos a poner aquí consulta no sargable, ¿ya? Consulta no sargable. Vamos a usar esto. Esto de acá lo voy a borrar. Por ejemplo, vamos a usar esto. Vamos a usar este de aquí. Este de aquí lo vamos a usar mejor. Ah, ahí está. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer una función. Por ejemplo, vamos a usar la función left. Sí, vamos a usar la función left, nombre. mm, Creo que el campo es 16 o 14. Creo que es 14. Ya. Sí, ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, miren, vamos acá y este de aquí. Esto de acá. ¿Qué diferencias ustedes están viendo acá? La primera consulta es una consulta sargable y esta es una consulta no sargable. ¿Ya? Si ustedes están viendo, mejor lo voy a hacer así en orden para que lo puedan entender. Ya. Si ustedes están viendo, básicamente me está haciendo nuevamente un index scan. O sea, está leyendo actual number
o en este caso número actual de filas leídas, me sale 100.000, ejecutadas uno, a diferencia de la IndexIC, que me sale tanto leída como ejecutadas uno. Entonces, el costo de la primera consulta de la no sargable es 0,58. 0,58. Y de la que es sargable, ¿cuánto es el costo? 0,0032. Es el mismo resultado, si ustedes se dan cuenta. Mismo resultado, mismas columnas, diferentes formas de hacer un script. Esta usando funciones que ya les dije, las funciones matan el índice. ¿Por qué? Porque aquí está usando el índice por ix-nombres, el índice general. Mientras que en este caso el index está usando justamente el otro índice que habíamos creado, que es guión bajo nombre producto, ¿correcto? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta en cómo, a pesar de que es el mismo resultado, los pesos son distintos, ¿correcto? ¿Tienen alguna consulta? O sí se llega a entender hasta aquí este tema? A ver, David, Augusto, Cristian, Gabriel, a ver, gracias, Kir. Listo, entonces voy a continuar. Vamos a continuar entonces. Otro punto o otra consulta no sargable, por ejemplo, es con el uso de like, ¿ya? Pero no el like con inicio, sino el like que hay ¿cómo se llama esto? Porcentajes intermedios. Miren, vamos a poner acá un CL asterisco. Vamos a usar esto, este de aquí, ¿ya? Like, vamos a poner el 4286. ¿Por qué no usa el índice de manera adecuada? Porque este me está haciendo también nuevamente un index scan y no un index seek. Porque eh, SQL Server, cuando usamos like, en este caso porcentaje al inicio o en este caso al final, como es este caso, este es tanto al inicio como al final, SQL no va a saber por qué lado va a empezar el escaneo, pues, ¿no? Y obviamente va a ir de frente a recorrer toda la tabla y va a comenzar a buscar las coincidencias que están dentro de este like. A diferencia, pues, por ejemplo, de este, ¿no? Que sabe cómo va a comenzar. Y como le dije, esto es como los índices como el índice de un libro. Miren, vamos a ejecutar. Obviamente este trae resultados diferentes, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, este por qué hace uso eficiente del índice y este no, porque esto me está haciendo un scam. Porque esta primera consulta sabe cómo va a empezar. Sabe que va a empezar con producto, un espacio 4265 y luego todo lo que venga en este caso, hacia adelante, ¿no? Entonces sabe cómo va a empezar. Pero aquí, en esta segunda consulta, no sabe qué es lo que viene, no sabe cómo finaliza, pero sí sabe lo que se encuentra al medio. En este caso viene a ser esta palabra. Entonces, como sabe esto, pues el único recorrido o el único camino que va a hacer uso esta consulta, pues es recorrer absolutamente toda la tabla, ¿no? Y es justamente por eso que en este caso está haciendo un index scan, a diferencia de la primera que hace un index seek. Bien, entonces creo que esa parte sí se ha entendido muy bien, dado que estas son, digamos, operaciones bien básicas, ¿correcto? Ahora, vamos a hacer otro bloque. Bueno, voy a desactivar mis planes de ejecución. Voy a copiar, voy a pegar, ¿ya? Esto de acá creo que no le he pasado.
Creo que hasta acá, hasta acá. Listo, ahí está. Vamos a continuar, ¿ya? Ahora vamos a hacer un segundo bloque. En este caso vamos a trabajar un poquito más. Ahora vamos a ver un tema de inner join, ¿ya? Pero así nada más nivel básico para que se pueda entender. A ver, vamos a crear estas tablas para no modificar la estructura de la base de datos Norway. Voy a ejecutar. Ya están mis tablas creadas. Desactiven el plan de ejecución. ¿Ya? El plan de ejecución lo desactivan. ¿Por qué? Porque si comienzo a probar, profesor, y si pero lo que buscamos hasta el final sigue siendo desagradable. ¿Cómo? A ver, ¿me puedes escribir cómo sería la consulta que estás planteando para poder justamente verificarlo? Mientras, como esté copiando acá quiero revisarlo. A ver, esto de acá se ejecuta por partes, ¿ya? Está productos. Aquí está. Ah, voy a apagar. Esto de acá lo voy a apagar. Off. Ahí está. Ah, claro. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a empezar al inicio. Seguiría siendo no cargable. Mira, ¿ves? ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a empezar al inicio. Incluso si tú colocas un guión bajo, sigue siendo un índice scan, porque este guión bajo puede valer cualquier cosa, ¿correcto? Por eso siempre se dice que lo salgable es que en el like empiece con esto, o empiece con algo que efectivamente está en la tabla, ¿correcto? Pero obviamente sin usar funciones, porque de ahí también lo matarías. Vamos a continuar aquí, ¿ya? Por ejemplo, ya hemos llenado productos, ahora voy a llenar clientes. Ah, ya. A ver, un momento. Ah, es que activé el plan de ejecución y voy a crear acá productos, lo voy a eliminar. No, debe ser productos, ventas. Ah, ya. A ver, un momento. Clientes y productos. Productos. Listo. Productos. Creo la tabla productos. Estoy creando la tabla clientes y estoy creando la tabla ventas. Ahí está. Vamos a poblar datos, productos, clientes y ventas. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces, vamos a hacer el siguiente script. Yo les voy a pasar esto por el chat. A ver, ya depende de ustedes para que me puedan seguir. Ah, ya. Creamos las tablas. Creamos las. Esta es de población y esta es de ventas. Listo. Ahí está. Ahora activamos el plan de ejecución nuevamente y ahí está, Execute Plan. Listo. Hacemos esta primera consulta. Cuando aquí estamos viendo, por ejemplo, tenemos un index scan. Este es un inner join. Un index scan acá, un index scan acá, un index seek aquí, ¿correcto? Entonces, de derecha a izquierda, ¿qué está haciendo? Está agarrando productos
está agarrando ventas y está haciendo justamente esto de acá. Producto, ventas. ¿Qué cosa? Un hash match. ¿Qué quiere decir? En este caso, una unión, ¿correcto? Y luego está agarrando, ¿qué cosa? La tabla clientes y tanto esto de acá con este de from lo está uniendo a un inner join. Al final, ¿qué me va a dar? Me va a dar 13 registros y esos 13 registros está aquí, 13. Entonces, esta es una consulta inner join de toda la vida, pero yo esta consulta yo la puedo mejorar. Como ya les dije, lo importante es buscar o intentar buscar que aparezca el index porque el index yo sé que va a ir de manera directa, ¿correcto? Por ejemplo, eh, por ejemplo, acá lo que yo puedo hacer es filtrar o crear un índice, en este caso por el where, ¿no? Tengo acá p.nombre. Puedo crear un índice por producto. ¿Producto con qué campo? Con su campo nombre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear eso. Create non-clustered index, por ejemplo, y X productos nombre, on, productos nombre. ¿Correcto? Ahí está. Ya creé mi índice, ¿ya? Nuevamente, yo lo vuelvo a ejecutar y ahora ya me aparece aquí un index. ¿Ven? Ahora ya me aparece que estoy usando el índice que acabo de crear y ya no estoy usando el índice por la clave primaria. ¿Correcto? Esta consulta, por ejemplo, voy a eliminarla, la de arriba, para que puedan ver ustedes cuánto se está tardando esta. Borramos eso y ejecutamos. 0.07979. ¿Ya? Vamos a crear un índice y ya está. Ahora, después de esa creación, ¿cuánto ha disminuido? Pues ha disminuido un 0.7337. Ustedes dirán, pero no es mucho, pero ya lo optimizaste. O sea, así sea poquito, ya disminuyó el tiempo, ¿correcto? O sea, así sea poco, esto se considera sí o sí una optimización. Ahora que se pueda seguir optimizando, pues eso ya depende mucho del análisis que uno haga, pero ya al menos acá ya tarda menos que lo que tardaba arriba. O sea, ya es algo, ya has avanzado y eso sí es un impacto positivo. Podemos seguir ejecutándolo, podemos seguir, en este caso, mejorándolo. Por ejemplo, podemos crear otro índice, ¿no? En este caso, tratemos de crear un índice para ventas. A ver qué pasa. Create non-cluster. O copia mejor arriba, para no demorarme. Vamos a crear, por ejemplo, un índice que en este caso va a ser ventas, cantidad, ¿correcto? En donde en ventas en este caso, por su campo cantidad, ¿no? Porque yo estoy aquí, esta de aquí me faltaba, y hasta esta, ahora me falta esta, ¿correcto? Creamos, volvemos a ejecutar, pero si se dan cuenta, no está tomando mi índice que he creado, sigue haciendo un índice scam. Entonces, ¿esto es por qué? Porque aún está eligiendo leer toda la tabla. Y lo está eligiendo solamente en este caso, estoy suponiendo, porque obviamente aquí hay un indexic, acá hay otro indexic, eso está perfecto. Está haciendo un index scan acá, y yo estoy suponiendo que esto es por el campo de ventas, ¿correcto? ¿Qué qué me está queriendo decir? Que tal vez falta agregar columnas de solo lectura a este clúster que estoy justamente creando. Y efectivamente, por ejemplo, me falta
Me falta agregar la cantidad, ¿correcto? No me falta agregar el Product ID, por ejemplo, y me falta agregar el Client ID. En este caso, esa es otra forma de poder ver los índices. Miren, vamos a crear acá, vamos a crear un índice, ventas, cantidad, producto ID en ventas, ¿ya? Ya tengo mi campo ventas o mi tabla ventas. ¿Qué campos voy a agregar en este caso? ¿Qué campos voy a considerar para este índice? Pues bueno, de ventas, por ejemplo, vamos a hacerlo con cantidad, ¿ok? ¿Quién más está asociándose con la tabla ventas? Producto ID y cliente ID. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un índice a partir del campo que estoy filtrando y del campo que estoy relacionándome con otras tablas. ¿Ya? Miren, lo vuelvo a crear, lo vuelvo a ejecutar y ahora ya me aparece un indexing. ¿Ven? ¿Y esto cuánto equivale? A 0.011. Entonces, de 0.079 le hemos bajado a 0.11. ¿Qué he hecho? Es la misma consulta. Lo único que he hecho es crear solamente índices, nada más. ¿Ven? O sea, los índices te ayuda bastante. Y obviamente la parte de poder identificarlos, sobre todo eso. O sea, todo gira o todo el motor gira en base a sus índices, porque los índices, como le dije, es como un índice de un libro. Buscamos directamente lo que estamos requiriendo. No hay necesidad de recorrer absolutamente toda la tabla. Bien, vamos a continuar ahora. Eh, ya hemos estado viendo esto de aquí. Bueno, loops. Bueno, el merge join eh, los ordena combinándolos. Bueno, estos más que todo son datasets. Ok, procesos de datasets ordenados combinándolos. Ok, merge join usualmente lo van a ver cuando las dos tablas están ordenadas. Y eso lo vamos a ver aquí, miren. Vamos a ver acá. Ya, vamos a crear unas tablas. Por ejemplo, aquí. Vamos a crear estas de acá. Ahí está. Ahí está. Voy a crear sus claves foráneas. Ok. Ahí estoy creando en este caso su clave foránea. Y voy a insertar registros, ¿ya? Vamos a insertar 100 clientes. Ahí está. Desactivo el plan de ejecución para evitar que salga. Y inserto 10.000 ventas. Ahí está. Ah, me faltó esto. Ahí está. Bien, ahora vamos a ejecutar la primera consulta, ¿ya? Esta de acá. Ahí está. Acá lo coloco ahí. Activo el plan de ejecución. Vamos a poner acá que esto es 0.117228. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, estoy
haciendo un inner join a la tabla de ventas merge, ¿correcto? Con, en este caso, en este caso con cliente, ¿no? Cliente ID, tanto de cliente merge como venta merge, ¿correcto? Entonces ahí veo que obviamente esos campos están relacionados, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, creo un índice? ¿Ya? En este caso yo tengo un índice scan acá. Voy a crear un índice. Vamos a crear este. Y nuevamente vuelvo a ejecutar. Si ustedes se dan cuenta, en venta merge me sigue apareciendo un índice scan, pero ya no me aparece que lo está haciendo por su clave primaria. Lo está haciendo por el índice que yo lo he creado. ¿Ya? Y esto es usualmente, ¿por qué? Porque acá, miren, cuando yo he creado este índice, al final de cuentas el SQL ha tenido el cómputo, digamos, la necesidad de, como ya tengo un índice scan acá, pues ahora voy a hacerle un merge join. Y esto de aquí ha salido de manera automática, ¿correcto? ¿Y cuánto ahora vale esta consulta? Pues ahora vale 0.062. Aquí, 0.62. Entonces, mire, con solamente haber creado un índice no clusterizado, ¿correcto? En Client ID por la lectura que he hecho al plan de ejecución, automáticamente esto le ha vuelto un merge join. ¿Por qué? Porque ya lo está ordenando. Aquí ya estoy ordenando Ventas Mesh por cliente ID. Y esto, miren, vamos a verlo de otra manera. Tal vez aquí esta parte les puede confundir, pero drop index, ¿ya? Vamos a hacerlo así para que se pueda ver mejor. Ah, aquí. ¿Listo? Entonces vamos a explicarlo de nuevo. Yo he creado estas dos tablas, ¿ya? En ventas merge, yo justamente estoy creando, ¿qué cosa? Una foreign key, ¿correcto? Una referencia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ventas merge, client ID es una llave foránea, ¿correcto? Ese es el primer curso que ustedes han llevado, cómo crear llaves foráneas, su curso pasado. Ahora, tienen que tener en cuenta algo. Una cosa es tener el índice PK aquí, que esto está totalmente ordenado, y otra cosa es tener una llave foránea. Una llave foránea no te crea un índice. La llave foránea, el FK solamente es una referencia. Entonces, cuando yo hago este tipo de inner join, lo que yo estoy haciendo un hash match. ¿Por qué? ¿Por qué no hago un merge join? Porque las tablas, tanto de aquí como el de acá, no están ordenadas. Esta sí está ordenada. ¿Por qué? Porque esta se ordena por su PK, ¿correcto? Pero en Ventar Merge no se está ordenando. ¿Por qué? Porque en este caso, cliente ID no es la clave primaria. ¿Correcto? No es la clave primaria, solamente es la clave foránea de referencia. Se ordena obviamente por su venta ID, pero en la consulta, ¿qué estoy considerando? Estoy considerando un campo ordenado, ¿correcto? Y un campo no ordenado. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Tengo un campo ordenado por su clave primaria, pero no tengo un campo ordenado por su llave foránea. Entonces, creo un índice, ¿correcto? En ventas merge por la columna cliente ID. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el índice al final de cuentas lo va a ordenar. Ejecuto, nuevamente vuelvo a ejecutar mi consulta, aparece un merge join y ahora
ya no vale 0.11, ahora vale 0.062. ¿Ven? Solamente con crear un índice ordenado en el inner join, esto cambia merge, ya no hace un hash y baja, en este caso, el costo estimado de la subconsulta. ¿Correcto? Solamente haciendo ese cambio, nada más. O sea, ni siquiera he, digamos, he hecho algo especial en la consulta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo solamente ahorita me he enfocado en ver cómo se encuentran los índices. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, esta consulta de por sí, ¿se podría bajar más? Sí, se podría bajar más, pero el campo es no sargable. ¿Por qué? Porque en el like, el guión abajo, se cuenta como si al final de cuentas fuera un carácter especial, ¿no? Esto viene a ser un comodín. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, en mi tabla aparece cliente guión bajo y luego el 4, en el like, ¿qué quiere decir? Que el guión bajo, cliente guión bajo, ¿qué quiere decir? Puede valer cualquier cosa. Puede ser cliente uno, cliente 2, cliente 3, cliente 4 y luego se concatena con lo que viene a la derecha. Entonces, tengan en cuenta que esta consulta es una consulta no sargable, ¿correcto? Y es por eso que siempre ustedes van a ver, aquí van a ver siempre un index scan por más que yo intente crear índices. Bien, lo otro que quedaría acá, pues, sería actualizar toda esta columna, quitar el guión abajo y ese de acá quitarlo, ¿no? Y ahí se volvería una consulta sargable. Bien, tenga solamente es un pequeño paréntesis para que lo puedan justamente ver ahí. Bien, entonces, uy, ya son 10 y 28. Me he demorado acá viendo este tema. Igual hay más casos, pero digamos, esos son los más sencillos. Ustedes lo pueden identificar de manera fácil y rápida, ¿no? Tenemos el tema de filtro, por ejemplo, esto aparece cuando hacemos halving. Tenemos en este caso el computer scalar, ¿correcto? El computer scalar es cuando hacemos operaciones o cuando hacemos count en el select. El table spool básicamente almacena una tabla en este caso en memoria, para que luego lo vuelva a utilizar reiteradas veces. Y bueno, esto el computer scalar es lo que les dije, ¿no? Es cuando hacemos un valor calculado, una suma, una resta, una multiplicación, algo dentro del select, ¿ya? Entonces, eso es lo que los quería mostrar, cómo optimizar consultas. Si bien es cierto, tal vez por ahí puede resultar un poco confuso. Como les vuelvo a decir, esto de acá no se aprende en una hora, hora y media. O sea, cada tema que he tocado es un resumen bien pequeñito de los libros que yo les he pasado. O sea, no, esto es un curso totalmente aparte y se debería de ver como tal, ¿ya? Si bien es cierto, tienen que tener sí o sí experiencia también, ¿ya? No es que en una hora ustedes van a comenzar a optimizar, pero lo que sí pueden hacer es trabajar con las buenas prácticas. Eso es totalmente sencillo, ¿ya? Y tengan en cuenta de que todo motor de base de datos tiene un ciclo de vida. Antes de empezar a escribir consultas, es importante recordar que el motor de SQL sigue un ciclo, que es analiza, luego optimiza y nuevamente ejecuta. Y eso es lo que tú también tienes que hacer. O sea, lo que tú tienes que hacer es analizar lo que estamos haciendo, optimizar la consulta y luego ejecutarla. Ya no es escribir por escribir. Y parte de algunas recomendaciones es que evitemos el select-from. Si necesitamos pocos registros, usemos el top. Cuando usemos union, es mejor usar union all. ¿Por qué? Porque el union all no quita los valores repetidos, el union sí, ¿correcto? Eh, Evitemos también usar el select intro. El select intro, el nombre de la tabla, puede generar bloqueos. Evitemos usar vistas y solamente vamos a usar
digamos, la vista para que haga referencia a una tabla. O sea, no tiene sentido usar ese tipo de vistas para una tabla. La vista se usa cuando tenemos un conjunto de tablas para justamente poder ver los resultados por ahí. Bien. Usualmente no se recomienda hacer operaciones dentro del Select, pero eso ya depende del caso. También evitemos usar subconsultas anidadas, evitemos usar group by, order by o distinct de manera innecesaria, solamente usémoslo cuando de verdad se necesita. Cada consulta debe usar índices también cuando, digamos, se accede a columnas de alta dispersión de datos, ¿ya? Entonces, recuerden que en el Word también hay que usar consultas cargables. El índice también tiene que estar en digamos, en la columna tiene que estar en un índice de solo lectura, obviamente, para que para que el índice que hemos creado pues tenga referencia y sepa cómo leer esa columna como tal. En el join, acá les recomiendan las buenas prácticas, es usar el ANSI. ¿Qué quiere decir? Usar left join, right join, inner join, full other join. O sea, escribirlo de manera completa, ¿ya? No solamente colocar join, 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 así, así no. O sea, colocar inner join, left join, right join. O sea, la consulta completa como tal. Acá también hay unas, por ejemplo, hay unas buenas prácticas. Analicemos bien si esta consulta, por ejemplo, esta consulta es igual a esta, sin subconsulta, ese mismo resultado al final de cuentas. O sea, evitemos usar su consulta en la medida de lo posible. Y si vas a usar su consulta, ponla en una tabla temporal. ¿Correcto? Acá es lo mismo. El in al final pasa al join por un tema de análisis nada más. ¿Correcto? Acá también usemos la cláusula exist en lugar de la cláusula in. ¿Por qué? Porque el in evalúa fila por fila. En cambio, el exist, ¿qué hace? Pues te indica si hay al menos registros o no. Es un true false. O sea, esto de acá pesa nada en comparación de este in. Usé lo que les mencioné a un inicio. Evitemos usar funciones dentro del where, ¿correcto? Porque va a matar, en este caso, la consulta, sobre todo si la función lo estamos haciendo. En este caso, si ustedes ven acá, esta función dative está ¿qué? Está tomando al campo dateBird, ¿correcto? A diferencia de este está evaluando un dateBird, lo está haciendo menor ¿a cuál? A toda una consulta, una función, pero que no está trabajando con un campo. Esto está básicamente haciendo un date ads al año, le está quitando menos 21 años al día de hoy. Entonces, eso se va a comparar con esto que va a resultar. Eso de acá es una consulta sargable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no estoy trabajando o no le estoy colocando una función a David. Ya la columna está solo y yo lo estoy comparando con un símbolo menor, ¿correcto? El símbolo menor y esto de acá me va a devolver un resultado que va a poder ser comparado con este campo, como si fuera de forma nativa. Bien, vamos a continuar. Evitemos usar in, como les dije, el usar lo posible Bitwin porque es lo mismo. En este caso, por ejemplo, si yo tengo del 1000 al 1004, no lo hagamos con 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, ¿no? Si no lo hagamos, lo hacemos con un Bitwin, esto es más eficiente. Bien, y como les dije, en todas las tablas usen siempre la clave primaria, siempre creen sus tablas con el PK. Creo que eso en un primer curso les dijeron, en el curso de diseño y bases de datos, ¿no? Toda tabla tiene su clave primaria y sí o sí tiene que existir. ¿Por qué? Porque es importante que una tabla tenga una PK, si no, no lo vas a poder ordenar físicamente. Eh, Evitemos usar el table scan. Si aparece en su consulta un table scan, fíjense si se puede optimizar, ¿ya?
a veces SQL prefiere usar un table scan antes que un cluster index o un cluster index scan. Esto es por un tema de que el motor también toma decisiones. Tal vez para el motor le es más eficiente hacer un recorrido de toda la tabla como tal que hacer un recorrido de toda la tabla por el índice. Pero eso ya no lo decidimos nosotros, lo decide el motor a base de sus estadísticas. Y usemos siempre restricciones para mantener la integridad de todos los datos. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué hora es? Uy, ya tenemos tiempo. El último tema es la generación de datos de prueba. ¿Ya? ¿Correcto? Esto de acá lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Ya? Miren, vamos acá y vamos a hacer los famosos casos de prueba. ¿Ya? A ver, quiero compartir. Creo que lo tengo acá. A ver. Creo que nos está viendo. Ya creo que nos está viendo. O sea que se estaba viendo. El 2. Sí, listo. Listo. Entonces vamos a hacer el tema de casos de prueba. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a generar datos aleatorios para la tal usuario. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el row number. Esta primera, quédense con que esta primera va a generar básicamente un número ordenado que va a ser del 1, 2, 3, 4. Del 1 hasta lo que tú indiques. Lo segundo está haciendo básicamente lo mismo que arriba, solamente que le está casteando, o sea, le está convirtiendo a varchar y le está uniendo usuario más acá va a ser el 1 y aquí va a ser lo mismo, usuario más 1 arroba example.com. Miren, acá estoy creando la tabla, ¿ya? Y ahora vamos a crear la consulta, ¿ya? Esto ya de acá lo tengo acá para no escribirla nuevamente. Pero acá estoy insertando más. ¿Ya? Acá estoy insertando 100.000. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en la PPT está haciendo referencia al sys o al objects. Y cuando yo hago referencia a esta tabla, usualmente me va a crear 2.000 o 2.500 registros a lo mucho. Entonces, cuando yo hago un cross-join a esto de acá lo puedo multiplicar como un plano cartesiano y luego le puedo hacer arriba un select top para que este select top me diga que solamente necesito 100.000 registros de prueba. Entonces yo esto lo ejecuto, ya se terminó. Me voy a hacer el asterisco from usuarios y ahí miren, me apareció los datos de prueba, ¿no? Ahí está. Y como les dije, esta primera me va a generar así, un ID. ¿Ven? Que va del 1 en manera en este caso desde el 1 hasta el número que yo le estoy indicando en la parte de arriba. En este caso del 1 hasta el 100.000, ¿correcto? Luego, esta segunda lo que está haciendo es estamos mandando usuario y le estamos casteando el valor, en este caso de la columna, ¿correcto? En este caso usuario más este número 99,985, ¿correcto? Y el tercero, la tercera columna, ¿qué quiere decir? Lo mismo que esto es lo mismo, con la diferencia que le estamos también pasando el arroba example.com, ¿no? Acá hay un casteo, el casteo básicamente es que todo lo que va a venir acá, hasta acá, ¿qué va a ser? Va a ser un varchar, en este caso de tamaño 10, ¿correcto? Entonces, esto es lo que hace el casteo. Toma la columna y luego es como una conversión, lo está convirtiendo a varchar con una longitud de 10.
Nada más, eso es lo único que hace. Entonces acá ya tengo, por ejemplo, datos de prueba, ¿correcto? Otra forma de generar, vamos a poner acá esta otra tabla. La voy a copiar, la voy a pegar. Ahí está. Productos ejemplo, ¿ya? Voy a copiar y voy a pegar nuevamente este registro con cross join. Aquí tenemos algo nuevo. Miren, a ver. Nuevamente lo mismo que acá. ¿Qué quiere decir? Que estoy creando en este caso mi ID, ¿no? Mi identificador. En este caso el número del 1 hasta cuánto, hasta el 100.000, ¿correcto? ¿Y qué estoy haciendo acá? Pues estoy agregando producto uno, producto 2, producto 3, así sucesivamente. Es lo mismo que acá arriba. Estoy convirtiéndolo ¿a qué? A varchar. Y ahora estoy haciendo un round. ¿Por qué? Porque, miren, si yo solamente selecciono esto, hasta acá, esta es una función, ¿ya? A ver, estamos aquí. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que esto se ejecuta, me genera un número aleatorio, un rand, ¿correcto? Y este rand se está machando con el checksum y el checksum se está machando con el new ID. Entonces, todo esto al final de cuentas me va a generar este número, ¿ya? Al final de cuentas, esto es lo que me importa. ¿Por qué? Porque cuando esto lo multiplique por 1000, ¿qué va a pasar? Miren, me va a traer básicamente un número, un precio que no sea mayor, en este caso, a 1000. ¿Lo ven? Entonces, así yo puedo tener valores, en este caso, de número. Y si yo esto lo ejecuto y nuevamente vuelvo a hacer un cel asterisco from, ¿dónde estamos? Tabla, productos, ejemplo. Yo voy a tener ahí mi columna de precio. ¿Ven? Ahí está. Entonces ya tengo una columna de ejemplo para poder mostrarles en este caso, para que puedan llenar las tablas de valores aleatorios, ¿no? Que a veces eso es lo a veces es lo que requerimos en nuestras tablas para poder ver cómo se mueve la información. También puedo hacer uso de las consultas, en este caso de las funciones write, miren. Vamos a crear una tabla, en este caso de tarjetas de crédito, y voy a insertar, ¿ya? Voy a copiar esto de acá y esto de acá. Este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, estoy creando mi tarjeta de crédito, el ID que viene a ser un campo primary key y luego un número de tarjeta que viene a ser el varchar. Recuerden que los números de tarjetas, ¿cuántos dígitos vienen? Vienen 16 dígitos, ¿correcto? Entonces, acá estoy haciendo básicamente lo mismo de arriba. La única diferencia es que estoy haciendo acá un write. ¿Ven? Este de acá, ¿qué valor me trae? Miren, si yo hago esto, me trae ese dato. ¿Ven? El RAI, ¿qué quiere decir? Asegura que obviamente tenga 16 caracteres exactamente, rellenándolo con cero a la izquierda, ¿ya? Si es necesario, obviamente. El CAS, ASVARCHAR, esto ya también lo hemos visto. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos convirtiendo a un varchar, a un texto. El LAPS, ¿qué quiere decir? Valor absoluto, lo hace positivo. En caso me traiga un número negativo, lo convierte a positivo. Y el checksum con new ID me da un número aleatorio. Nada más. O sea, no se confunda. El checksum con el new ID me van a dar un número aleatorio. Nada más. Esto lo ejecuto, hago un select asterisco from y ahí tienen ustedes, en este caso, sus números de tarjeta. ¿Ven? Obviamente ya acá si tú quieres, por ejemplo, lo puedes, no sé, colocar 45, 57, que empiece así y luego generas los códigos, ¿no? Eso ya es ya tu creatividad, como lo quieres hacer, pues.
Entonces, esas son las tres formas de poder generar datos aleatorios que justamente estaban acá, pero esta de acá no funcionaba muy bien, así que yo lo he modificado, ¿bien? Entonces, ya para ir cerrando, porque ya estamos acercándonos, un plan de ejecución, como les acabo de mostrar, nos permite conocer cómo el motor de base de datos interpreta y ejecuta nuestras consultas, ¿ya? Cuando revisamos un plan de ejecución, siempre notamos qué operaciones realiza el motor, cómo se agrupan en categorías, en este caso se agrupan, como ustedes lo han visto, por procesos, y eso lo podemos ver ahí en pantalla. Eh, Aplicar buenas prácticas al momento de hacer consultas es la que yo les he comentado. Mejora bastante el rendimiento, sobre todo en grandes datos, ¿ya? En pocos no se ve mucho la diferencia. Siempre lo vas a ver en producción con grandes volúmenes de datos. Y por último, hemos visto la generación de datos de prueba, ¿correcto? Con estas consultas. Y ustedes pueden ya hacer uso de esto, ¿no? De este de acá, de este de acá, ya en sus tablas que ustedes creen. Y obviamente de esta consulta para poder generar este Select Top Pro, ya ustedes lo pueden usar para justamente generar esos datos de prueba y poder llenar sus tablas, ¿correcto? Entonces, esto de acá lo voy a dejar aquí. Bien, muchachos, ¿alguna consulta hasta acá? Sé que es un poco complicado el tema de ver las optimizaciones, pero con práctica y con, bueno, repaso y los libros que yo les he dejado les va a ser más fácil de ver. Bien, ¿tienen alguna consulta? A ver, gracias, Kir. Alex, Augusto, Cristian, David, Gabriel, Jefferson, Juan, Matías, Omar, Saori, Alexi, ¿alguna consulta? Bien, muchachos. Bien, ya, listo, gracias. Bien, entonces no se vayan a olvidar, tienen su examen todavía pendiente, el día de hoy se cierra, pero igual yo sigo revisando, ¿ya? Cualquier consulta ya me van haciendo al interno. Yo en un minuto o en un par de horas subo los scripts para que lo tengan ahí y ya se puedan guiar ustedes y practicar, obviamente. Igual no va a venir ninguna pregunta en el examen de esta clase. Esto es solamente, y como les dije a un inicio, netamente de introductorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada plan de ejecución tiene su forma, su modo de interpretación, abarca muchas más cosas, es un curso totalmente aparte, ¿ya? Lo que hemos visto es una pequeña partecita que ya les va a servir más adelante en caso quieran llevar algún curso aparte de solamente optimización, ¿ya? Así que muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias con todos. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Cuídense.